semana les traigo de nuevo su Art Time. Esta semana vamos a trabajar difuminado con lápiz, pero también les voy a enseñar a hacer contraste tonal con este mismo elemento. Para eso vamos a utilizar hojas de bloc sin rayas. Si tienen en casa pueden también usar las recicladas o cartulina blanca. Van a usar una escuadra o regla. Vamos a usar también sacapuntas. Pueden usar cualquier lápiz que tengan en casa, ya sea 2H, 2HB2 o HB2 o también lápiz grafito. También van a utilizar borrador por si se llega a requerir. En esta técnica del contraste tonal con lápiz vamos a usar también el diseño de perspectiva frontal para que podamos apreciar la luz y la sombra. ¡Anímate y vamos a hacerlo! Iniciamos colocando cada 1 centímetro un punto para que sea nuestro margen. Decidí trabajar con la escuadra porque vamos a trabajar perspectiva. Y terminado de colocar los puntos, unimos en líneas para crear nuestro marco. Así le vamos a dar más formalismo al trabajo que vamos a realizar. Ahora vamos a hacer la línea de horizonte. Para hacer la línea de horizonte debemos tener en cuenta las medidas que vamos a utilizar o los centímetros en la cual la queremos hacer. Pues he decidido que sea de 9 centímetros para poder realizar según el proyecto que tengo en mente. Empiezo a marcar cada uno de los puntos y me decido trazando la línea de horizonte. Luego indico el centro de la hoja y trazo unas líneas diagonales hacia las esquinas. Vamos a ir descubriendo poco a poco lo que quiero realizar, pero ahora cada 2 centímetros voy a indicar un punto para que sea una marca de lo nuevo que voy a realizar. Recuerden que en perspectiva frontal, si nosotros ubicamos los puntos y las líneas, teniendo en cuenta las distancias, podemos ver cuándo es más cercano y cuándo es más lejano. Ubicando las medidas cada 2 centímetros de cada lado, me dispongo a pasar las líneas que nacen del mismo punto de fuga, ya que es perspectiva frontal, que van a ser la base del lugar que voy a dibujar. Luego de haber terminado las líneas, voy a colocar una línea en el centro para que no sea aquella que sea una línea infinita, sino que tenga un límite donde llegar. Y ahora voy a hacer una línea diagonal para poder tener en cuenta el tamaño del cual nosotros queremos hacer la siguiente imagen que voy a realizar. Preferiblemente yo lo haría, para hacerlo más rápido, lo haría sin trazar esa línea diagonal porque al final sería borrada. Sin embargo, como no sé si todas han trabajado hasta este momento perspectiva frontal, prefiero hacerla para que ustedes vean de dónde salen los tamaños de cada uno de los palitos que voy a colocar del muelle que voy a dibujar. Para colocar estos palitos, ustedes se tienen que dar cuenta que la regla o la escuadra esté completamente derechita. Si desean hacerlo a pulso también se puede, si usted tiene ya la manipulación de hacerlo de esa manera, pero debe tener en cuenta que sea lo más recto posible, porque a veces tendemos a hacerlo doblado. Terminado, usted logra ver que está desde el más grande, que es el que está en la punta, como el que estoy señalando, al más pequeño.
Como son unos palitos de muelle, entonces les empiezo a hacer la forma a cada uno de ellos. Estoy haciendo el paso a paso para que ustedes vean de dónde sale cada uno. Pero si ya ustedes son más habilidosas en el momento de dibujar, pues pueden ir haciendo bastón por bastón de cada tronco a medida de que van haciendo las figuras de las líneas. Pero como sé que todas están en un proceso de aprendizaje, por eso me dedico para que ustedes puedan saber de dónde nace cada uno. Esto lo vamos a hacer del más grande al más pequeño, para que ustedes puedan ver la disposición de la hoja y cómo lo vamos a hacer. Este es el diseño que yo quiero mostrarle porque, como les dije al inicio, quiero mostrarle contraste tonal, luz y sombra. Y para eso indico cuál es el lado de la sombra que voy a trabajar. Y a ese lado le manifiesto la tonalidad más oscura. Si yo decido que ese es el lado de la sombra, entonces de ese lado le voy a manifestar la sombra a cada uno de mis troncos que se encuentran en la parte derecha. Luego, para hacerlo del lado, lo hago del lado opuesto que hice el anterior. Es decir, si los troncos del lado derecho yo le hice la sombra del lado izquierdo, entonces los del lado izquierdo le hago la sombra del lado derecho. Insisto, si ustedes tienen un poquito más de práctica para hacer el dibujo, pueden hacerlo enseguida, pero como este video está creado para la enseñanza y el paso a paso de todos, entonces lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes vean de dónde sale cada cosa. Entonces, ya sabiendo ustedes de dónde sale cada una de las sombras, procedo a hacerle el sombreado completo a cada uno de los palos que se va a encontrar en el muelle que yo quiero trabajar. Y así los voy completando uno a uno, del más grande al más pequeño y viceversa, del más pequeño al más grande. Luego de haber terminado, indico dónde está la sombra y empiezo a hacer la sombra que cae en el piso, donde se refleja esa sombra de ese bastón. También se hace del más grande al más pequeño y se va reduciendo. Si ustedes quieren, pueden trazar una línea si lo desean, o si no, pueden ir haciéndolo poco a poco. Si en la anterior se borró un poquito la sombra, la empiezo a remarcar para que pueda darse la definición que yo quiero o que deseo mostrar. Acá me doy cuenta que hay una parte de donde debe darse la sombra, que es donde cae la sombra del muelle, y entonces en ese lado me dispongo a hacerlo un poquito más fuerte, a lo que va a ser la sombra total, para que después, cuando vuelva a terminarlo, exista un mayor contraste tonal. Debemos saber ubicar el lápiz para que no se vean tachones ni rayones, sino que se vea realmente bonito lo que queremos trabajar. Y así lo voy haciendo desde el principio hasta el final de la base del muelle. Debemos tener en cuenta, para eso también son los márgenes, el límite en el cual nosotros vamos a ubicar las sombras en las cuales vamos a trabajar. Entonces me decido a borrar esta parte porque siento que en este momento no la voy a necesitar, ya que quiero hacer un muelle que tenga un límite determinado. Y trazo la línea para que pueda verse lo mejor posible. Terminada la línea, empiezo entonces a hacer las bases que se encuentran a los lados.
para que nosotros podamos, digamos, de alguna manera mostrar de dónde proviene la sombra que se refleja en el agua. Así como se refleja en el piso de ese, digamos, de ese malecón, podemos ver también, o de ese muelle, cómo se refleja en el agua cada uno de estos maderos que estamos haciendo. También se hace desde el más pequeño al más grande. Para hacer esto no tiene que tener una forma determinada, porque recuerden que son sombras que caen en el agua, entonces pueden hacerse en un estilo de movimiento. Terminadas las sombras, me dirijo hacia la parte donde están los bordes del malecón, y en ese muelle hay una parte que está la parte de abajo mucho más clara y la parte de arriba mucho más fuerte. Pero para hacer esto debo tener algo que se llama contraste tonal, que es el que me va a permitir a mí observar cómo deben ir cada una de las sombras. Habiéndolo hecho en la parte izquierda, me dispongo a hacerlo en la parte derecha de la misma manera. Y empiezo a hacerla una a una. Para trabajar con sombra y lápiz debemos tener en cuenta tener siempre las manos limpias y también el lugar de trabajo limpio, porque el lápiz, sobre todo cuando trabajamos con lápiz grafito o carboncillo, tienden a mancharse o a correrse un poco las hojas. Y así como lo logran ver, de este lado se aprecia un poquito más. El lado de arriba es mucho más fuerte y el del costadito es mucho más débil. Decidí hacer una personita, una sombrita de una personita ahí en el fondo, llegando hasta la punta del malecón o del muelle que estamos dibujando ahora, y empezamos a hacer las sombras en toda la parte de ese muelle que estamos trabajando. Acá me decido a colocar una sombra, que esa se puede hacer también con el mismo lápiz cuando las estemos trabajando, pero yo quise mostrárselo de esa manera para que ustedes tengan en cuenta el paso a paso de dónde salen cada una de las sombras. Insisto, mientras ustedes sepan hacer sombras, ustedes pueden ir haciéndolo poco a poco, pero si ustedes desean o están en el proceso de aprendizaje, pueden ir marcando donde ustedes quieren que vayan las sombras. Entonces empiezo a hacer la parte del agua para que haya la difuminación en cada uno de ellos. Y ese brillo de la parte de arriba hace de que la parte del muelle se oscurezca un poquito más. Para poder hacer todo el contraste tonal, decido hacerle las formas y las marcaciones para que ustedes puedan ver el claro oscuro. Entonces en ese claro oscuro empezamos a ver todo lo que es ese contraste tonal que nosotros observamos aquí. Y empezamos a hacer todo lo que son la parte de las sombras que se realizan hacia el cielo que estamos dibujando. Y las partes oscuras vendrían siendo las nubes del cielo que estamos trabajando. Luego ustedes lo pueden marcar con su nombre si así lo desean cuando lo terminen, para que puedan identificar que esa obra es de ustedes. Recuerden que esto fue contraste tonal en lápiz, pero también la técnica del difuminado en sombras con el lápiz.
Al final lo pueden firmar con su nombre si así lo desean, pero también pueden hacer cualquier tipo de estilo de dibujo. Todo es su creatividad. Creado por mí y digamos escogido por mí para ustedes. Pero ustedes pueden usar toda su creatividad para poder llevar a cabo este diseño. Espero que les haya gustado mucho y pongamos en práctica todo lo aprendido.